hablar del tema. Se encuentra en la línea telefónica María Scherer, a quien siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, María? Hola, primo, pues muy contenta de saludarte 2 veces en Dos el mismo veces. día. Nos encontramos hoy por aquí al mediodía y de verdad siempre es un placer poder saludarte y sobre todo platicar contigo de un asunto tan importante, ¿no? De un tema que siempre no solamente llama la atención, sino que tiene un valor informativo fundamental, tratándose de un personaje que antes se creía hasta el momento en que tú lo viste, María, 2 semanas antes de que fuera llevado a Estados Unidos, como un hombre de humo. ¿Te imaginaste lo que iba a pasar después, tan poco tiempo después de este encuentro? No, por supuesto que no me lo imaginé, y quiero decirte que fue de lo más frustrante, porque Ujú. habíamos quedado de vernos, una segunda ocasión para platicar más largo, para volver sobre temas que no se desarrollaron porque Ismael Zambada los esquivó, o porque yo no pude repreguntar y volver a ciertos temas, y entonces, pues eso ya evidentemente no ocurrir, pero fue muy impresionante que fuera tan poco tiempo después de haberme encontrado con él. Oye, la historia es muy interesante porque al final de cuentas hay paralelismo con lo que pasó con tu padre, ¿no? En aquel 2010. Ismael Mayo Zambada los busca a ustedes, te busca a ti personalmente para que vayas y lo encuentres en el estado de Sinaloa y entonces comienza la aventura, ¿no? La aventura de un recorrido, la aventura de entrar en contacto con unos emisarios, de adentrarse en la sierra de Sinaloa y encontrar a este hombre. ¿Cómo fue ese proceso que además tuvo como una invitación y después un suspenso larguísimo para que pudiera concretarse a mediados del año pasado? Sí, es muy loco lo que cuentas porque de pronto, como dicen, la historia es circular, ¿no? Ujú. Y se repite y pues tal cual fue lo que sucedió, porque 15 años mi papá lo encuentra en circunstancias muy similares a como lo encuentro yo. Es decir, la iniciativa la toman ellos, porque yo creo que ningún periodista, ni siquiera uno de los grandes como fue mi padre, Ujú. hubieran podido tener un acceso, ¿no? Tan, pues digamos, tan fluido, ¿no? Tan rápido con ellos si la iniciativa viene del lado del periodista, ¿no? No dudo que han tenido Ismael Mayo Zambada y otros capos cientos de solicitudes de entrevistas, pero la cosa aquí es que él toma la iniciativa. En el caso de mi padre, 15 años después, la toma en mi caso, y yo supongo, por lo que hablamos, Ujú. porque fue no solo un encuentro en el que yo le hice preguntas, él me hizo muchas preguntas a mí, ¿no? Entonces, si me Sí, permites sí, sí. especular, creo que él de alguna manera debe de haber sentido o se debe de haber arrepentido de no tener esa segunda sentada con mi padre Ajá. y lo quiso enmendar de alguna manera. Y creo que pues que yo era lo más próximo que él tenía a la mano para resolver ciertas dudas o para revivir ese encuentro o algo de esa naturaleza, ¿no? Pero creo que era para él un asunto emocional porque mi padre pues le causó evidentemente una fuerte impresión, ¿no? Bueno, tan fuerte que narras ahí que hay imágenes del encuentro con tu padre, ¿no? Pintadas incluso. Exacto. Y además, no solo está esta imagen de ese momento que describías en la fotografía que fue portada de Proceso, que fue además la fotografía más difundida Ujú. del Mayo Zambada antes de la foto de su detención, es el lugar en el que estaba la pintura, ¿no? Ajá. En una especie de altar donde él le rendía tributo pues, a personas que quiso tanto como a su madre, a su padre, a un compadre, etcétera, ¿no? Es no solo la pintura, sino dónde estaba colocada. Oye, la imagen del Mayo Zambada hace 15 años es muy diferente a la imagen del Mayo Zambada que vimos cuando fue llevado a Estados Unidos. ¿Qué, Sí. qué impresión te causó encontrar de nuevo a este hombre después de tener justamente esta fotografía de un hombre fuerte, de un hombre grande, lleno de energía, con una gorra, ¿no?
abrazando Sí. a tu padre. Sí, radicalmente diferente, ¿no? El personaje en estos Ujú, dos momentos. Por supuesto que uno en 15 años sufre pues una transformación muy importante y muy evidente, sobre todo ya en la madurez, ¿no? De los 60 a los 70 o de los 70 a los 80. ujú, Yo, pues como uno cuando lee, ¿no? Un libro o un periódico se hace una imagen mental de un personaje que no conoce, ¿no? O que te es descrito mediante palabras, y nosotros lo único que teníamos era precisamente esa fotografía. Entonces, yo me imaginé a ese hombre más o menos igual, ujú, con canas, ¿sabes? Quizá ajá. con el rostro, ¿no? Más curtido por el sol, o con más arrugas en la cara, o con arrugas más profundas, pero el mismo porte, la misma estructura corporal o la misma estructura ósea, es decir, un hombre alto, fuerte, ¿no? Como con empaque Ujú, y no es que haya visto a un hombre débil, ni mucho menos, ujú. ¿no? Su actitud era la misma, ¿no? Como el pecho salido, como la barbilla apuntando hacia arriba, ¿no? Digamos que el porte era el mismo, pero era un Ismael Zambada mucho más delgado. Sí. Pues, hemos sabido, ¿no? Que tiene diabetes, Ujú, que tuvo o tiene cáncer. Y lo que yo encontré es un hombre que se estaba rehabilitando como me lo contó él, de múltiples accidentes e intervenciones en una pierna. ujú. Entonces, renqueaba, ¿no? Pero no caminaba, ni siquiera te diría con dificultad, con cierta lentitud, porque estaba evidentemente cuidándose de no tener otro accidente. Pero no vi a un hombre enfermo. También eso se nota en el ánimo de Ujú. las personas, en cómo se alimenta, en cómo se conduce, en el ánimo que tiene para hacer cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues no, yo no encontré, te digo, insisto, ni un hombre débil, ni un hombre enfermo, ¿no? O deprimido por la enfermedad, ¿no? Todo lo contrario. ¿Por qué te buscó? ¿Qué te quería decir o qué quería mostrar? Pues como te decía, lo que creo es que quería cerrar ese círculo que quedó Ujú. en 180 grados, ¿no? Cuando conoció a mi padre. Algo le quedó ahí y algo quiso recuperar de ese segundo encuentro que no ocurrió. Pero aún así se muestra, según tu texto, como un personaje esquivo, ¿no? Como un personaje que de repente responde poco o no responde, un tipo que escurridizo de alguna manera. Sí, creo que, fíjate, es muy curioso porque yo quería preguntarle a él, no Ajá. solo quería, le pregunté, hubiera querido preguntarle más, hubiera podido estar el doble o el triple de tiempo ahí, ¿no? Días hablando con él, pero él también quería, pues no entrevistarme, pero él quería hacerme preguntas. Ujú, Él me hizo preguntas sobre mi padre. Él quería recordarlo, él quería que yo le contara más cosas. eh, pues tiene una inquietud, lo ha leído, leía la revista, me lo contó, ¿no? Me ujú. contó de su impresión cuando vio esa portada. En fin, creo que era esa su intención, ¿no? Más que yo lo entrevistara, él quería hablar conmigo y terminar de cerrar ese círculo que quedó pues ahí a medio dibujar. Oye, ¿cómo explicarte este tema o esta frase que describe o que se describe él como un hombre pacifista? Mira, creo que puede Ajá. prestarse a diversas interpretaciones. Como yo lo entendí, y espero, y espero que quede claro si no lo logré en el texto, es que digamos que si tú ranquearas a los narcotraficantes, ¿no? O a los líderes de los cárteles, él es el no violento en el contraste con los otros, Ujú, ¿no? ujú. Yo creo que así se asume él, ¿no? Seguramente las autoridades y las víctimas y dirán, pues tienen una idea muy diferente, ¿no? De la violencia con la que se conduce Ismael Zambada o sus hombres, ¿no? Eh, pero a lo que me refiero es que él tiende más a
y así lo dice, ¿no? Él tiende más al diálogo o menos al balazo o menos a la violencia en comparación con sus pares, Ah, ¿no? Es decir, sí, uno de los hechos que creo que habla un poco de esto es pues que Sinaloa estuvo durante décadas en relativa paz, sí. ¿no? Y que el Mayo Zambada, lo sabemos, fue un garante de la paz. Y a lo mejor especulando todavía más, diríamos, a lo mejor no lo apresaron porque ni al gobierno de López Obrador, ni al anterior de Peña, ni al anterior de Calderón les convenía romper pues esa paz artificial, si quieres, o esa paz entre comillas, que él garantizaba y que quedó claro que así lo hacía porque cuando lo eliminas de la ecuación, ¿no? Cuando se lo llevan a Estados Unidos y ya no puede ser factor, pues se desata el caos, la violencia, la matazón, la inseguridad, las masacres que estamos viendo en ese estado, como hace muchísimos años no ocurrían. No, y que ya cumplen 4 meses de violencia desatada allá en el estado de Sinaloa. Hay varias frases, ¿no? Esa frase que dice, el Mayo vive una vida llena de muerte. Y también la ligo con cuando tú le preguntas, ¿no? ¿Qué opina de los abrazos y no balazos? Ujú. ¿No? Sí, pues también pues, los narcos y los sicarios y estos ejércitos, ¿no? Ujú. De narcotraficantes pertenecientes a los cárteles de la droga, pues también sufren pérdidas, ¿no? La diferencia, primo, es que ellos han elegido esa vida. Así es. Y del otro lado, pues hay víctimas que son absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver y que tienen que pagar, ¿no? Con su propia vida, con la vida de sus familiares, de Ujú. sus hijos, de sus hermanos, de sus sobrinos, o con la desaparición de algún miembro de su familia que es reclutado a la fuerza, en fin, ¿no? Pero lo que es pues un hecho incontrovertible es que de los dos lados hay muertos y de Sí. los dos lados hay dolor y de los dos lados... El narcotráfico es un negocio en el que pierden todos, ¿no? Unos más que otros, unos porque así lo decidieron y otros pues no. Porque son víctimas, al final de cuentas, pero todos son víctimas de alguna manera. María, por último, ¿cambió tu percepción del personaje después de aquella entrevista con tu padre, después de lo que platicaste en su momento con tu padre? No, lo que me ocurrió es que creo que a veces nos dejamos llevar como a todos los personajes pues legendarios, a veces son caricaturizados, ¿no? Y creo que mi idea del narcotraficante todopoderoso, multimillonario, era muy distinta, ¿no? Yo, Ujú. yo, yo vi pues a un hombre que le importan otras cosas, ¿no? O que por lo menos no transmite de esta manera tan ostensible, ¿no? Ujú. Tan ostentosa, ni su poder ni su riqueza. Por, por su carácter, ¿no? Porque, Claro. porque su carácter es así, no porque sea un hombre humilde ni mucho menos, ¿no? Tienes que ser perdón por la palabra, pero un cabronazo para hacer lo que este hombre hizo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. María, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por platicar con nosotros para la audiencia de Grupo Fórmula y la invitación a todo nuestro público a que entre al portal de Proceso y ahí cheque y lea. Muy interesante el texto que has publicado el día de ayer, Primo, ¿no? muchísimas gracias a ti por tus preguntas y por la conversación. Gracias, un fuerte abrazo. Es María Scherer, autora de este texto y además protagonista de este encuentro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.